Mi nombre es Guillermo Pavián Flores y yo les voy a exponer lo que es la potencia en la maquinaria pesada. Bueno, vamos a empezar viendo qué es la potencia. La potencia nos indica la rapidez con la que trabaja una máquina o la rapidez con la que puede levantar el peso. La potencia máxima es el número que obtenemos de multiplicar el torque del motor por la velocidad que genera la máquina. Entonces podríamos decir que la potencia es igual al torque por la velocidad angular. En el sistema internacional del torque, el torque se expresa en newtons metros, la potencia se expresa en vatios, que lo representamos con una W. Y debido a que los motores usados en la industria automotriz tienen muchos vatios, se acostumbra a tener el kilovatio. Entonces un kilovatio es igual a 10.000 vatios. Y después de esta exposición sigue mi compañero para explicarles las fuentes de energía. Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Guerrero Guerra y voy a hablarles sobre las fuentes de energía en la maquinaria pesada. En primer lugar, hay que mencionar que tenemos dos tipos de fuentes de energía. Estas serían los motores térmicos y los motores eléctricos. En primer lugar, tenemos a los motores térmicos, los cuales a su vez se dividen en otros dos tipos de motores, que son los motores a gasolina y los motores a diésel. La diferencia principal entre estos dos tipos de motores es que los motores a gasolina aspiran una mezcla de gasolina con aire. Luego la introducen en la cámara de combustión, la comprimen por medio de un pistón y por último, por medio de una bujía, dan una chispa que hace que explote esta mezcla, dando así pie a que continúe el ciclo de combustión. Esto no ocurre con los motores diésel, que únicamente aspiran aire y lo comprimen. Y el aire comprimido se calienta, lo que hace que cuando se inyecta el combustible, este automáticamente explote. Y pasando a eso, ahora vamos con los combustibles en sí. En el caso del diésel, este tiene 14 átomos de carbono y 30 de hidrógeno, lo que hace que se comporte ligeramente diferente a la gasolina. Es más aceitoso y más pesado, además de que requerir un tiempo de refinamiento menor, lo que significa que es más barato de producir y además tiene un potencial energético mayor al de la gasolina, puesto que ésta tiene 9 átomos de carbono y 20 de hidrógeno. A pesar de estas dos grandes desventajas, con la gasolina tenemos una ventaja muy grande, y es que estos motores son más fáciles de reparar. No cualquiera sabe cómo reparar un motor a diésel, pero es más probable que podamos encontrar a alguien que repare a un motor de gasolina. Y por último tenemos a los motores eléctricos. Estos han estado limitados a maquinarias ligeras o equipos. Sin embargo, cabe mencionar el caso de la CAT 323F Z-Line, una excavadora a la que el motor térmico ha sido reemplazado por uno eléctrico. Esto plantea que en el futuro podamos tener excavadoras que funcionen únicamente con electricidad. Y por mi parte eso sería todo. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Gabriel Alain y voy a hablar sobre el tren de fuerzas. Primero, para definir el tren de fuerzas necesitamos tomar en cuenta algunos conceptos, como lo son: ¿qué es la fuerza? ¿Qué es la fuerza? Es la cantidad de energía de empuje que aplica un objeto contra otro. Por ejemplo, si tú quieres empujar una piedra, aplicas una fuerza sobre la roca. Después, ¿qué es el trabajo? El trabajo es igual a la fuerza aplicada para mover un objeto multiplicado por la distancia que recorrió el objeto. Por ejemplo, tomando en cuenta lo anterior de la roca, si tú mueves la roca o le aplicas una fuerza, pero no llega a ningún lado ni la desplazas, entonces no estarías haciendo ningún trabajo. En cambio, si llegas a recorrer una distancia, aún sea un metro o menos, entonces ya estarías realizando un trabajo. Después tenemos que definir qué es el torque. El torque es igual a fuerza por distancia, es decir, es la fuerza aplicada a un objeto que lo hace girar sobre su eje. El torque es la fuerza que requiere una máquina para realizar un trabajo. Por ejemplo, un camión minero trasladando 400 toneladas de cobre por 2 kilómetros. Ahora tenemos que definir qué es la potencia. Potencia es igual a trabajo entre tiempo. Entonces,
la potencia es la velocidad a la que se realiza el trabajo en una máquina. Por ejemplo, el mismo camión minero realiza el trabajo de acarrear 400 toneladas por 2 kilómetros en 5 minutos. Ahora sí, podemos definir qué es el tren de fuerza. El tren de fuerza es la parte más importante y es el encargado de convertir la energía del combustible en movimiento en los neumáticos para impulsarlo. Puede ser de diversas arquitecturas de acuerdo con el propósito que tiene la maquinaria. En todos los casos es necesaria la existencia de un elemento de conexión entre el motor y el resto de la transmisión, conocido como embrague. También podemos definir el tren de fuerzas como aquel conjunto de dispositivos encargados de convertir toda la energía en movimiento, ya sea para trasladar a la máquina o que ésta misma desarrolle cierta acción. En otras palabras, es la encargada de transmitir la fuerza al suelo. Ahora, ¿cuáles son las funciones del tren de fuerza? El tren de fuerza se va a encargar de conectar y desconectar la potencia del motor que van hacia las ruedas, modificar la velocidad y el par o torque, ofrecer una marcha de retroceso y también regular la distribución de potencia a las ruedas de mando para lograr que el vehículo gire. ¿Cuáles son los tipos de trenes de fuerza? Existen diferentes tipos de tren de fuerza. Veamos los más importantes. Son 3. El tren de fuerza mecánico, el eléctrico y el hidrostático. El mecánico es utilizado en camiones mineros, tractores de oruga, motoniveladoras, cargadores frontales y retroexcavadoras. Sus características es que el sistema multiplica el torque. El motor no se apaga ante sobrecargas. Tiene un mayor consumo de combustible y es menos eficiente ya que tiene pérdidas por calor. Algunas de las partes más importantes de esto es el módulo de control electrónico, el convertidor par, los mandos finales, la transmisión y el diferencial. Después seguiríamos con el tren de fuerza eléctrico. El tren de fuerza eléctrico es utilizado en cargadores frontales, perforadoras y camiones mineros. Sus características más importantes son que este tiene menos consumo de combustible, mantenimientos baratos, no requiere una caja de cambios y tiene menos componentes. El tren de fuerza eléctrico está conformado por los siguientes. Primeramente, el generador eléctrico. Este está conectado al motor diésel y es el encargado de convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Luego está el rectificador, que es el encargado de convertir la corriente alterna en corriente continua. Luego el inversor, que convierte la corriente continua a corriente alterna, pero con un voltaje y frecuencia variable. Esto permite cambiar la velocidad del motor de acuerdo con los requerimientos que tenga el operador. Después sería el conjunto de red de retardo. Contiene los elementos del resistor de carga utilizados para la carga durante un frenado dinámico y para descargar el voltaje de la barra colectora del corriente. Se utiliza un motor del soplador para enfriar los elementos resistores. Luego estarían los mandos finales, que están unidos a los motores de tracción y realizan la última reducción de velocidad para incrementar el torque final. Por último estaría el ventilador de enfriamiento, que se utiliza para proporcionar flujo de enfriamiento para los componentes del gabinete del inversor, del generador y los motores de tracción. Por último tenemos el tren de fuerza hidrostático, que es el utilizado en excavadoras, vibrocompactadores y palas hidráulicas. Las características de este tren hidráulico es que el motor no se detiene por sobrecargas, no requiere caja de transmisión y se tienen velocidades constantes de desplazamiento, así como la velocidad de los sistemas está limitada por las pérdidas o fugas internas del sistema. Este sistema está conformado por los siguientes componentes, que sería la bomba hidráulica, que tiene 2 de caudal variable. Las bombas envían aceite al bloque válvulas de control. Luego está el sistema hidráulico de control y protección. Tenemos motores hidráulicos y los mandos finales. Esto sería todo por mi parte. Ahora mi compañero les va a exponer sobre medios de locomoción. Buenos días, mi nombre es Ian Arturo Piña González y hoy les voy a exponer sobre la locomoción,
¿Qué es la locomoción? La palabra locomoción hace referencia al movimiento pues, que hace una persona, un animal, un microorganismo o una máquina o aparato. Este, pero ¿qué es la locomoción? Pues la locomoción resulta indispensable en todos los ámbitos de la vida, pues como nosotros necesitamos desplazarnos para satisfacer necesidades básicas como comer o ir al baño. Ah, Gracias a los vehículos hoy en día, pues los humanos podemos recorrer pues, grandes distancias en poco tiempo, superando las limitaciones de nuestra propia locomoción. Y ahora sí, refiriéndonos a lo que sería a la ingeniería civil, medios de locomoción, este es el desempeño de la tarea o trabajo a realizar, pues da la velocidad del desplazamiento de una máquina dentro del área de pues, un trabajo que implica el avance de la obra o proyecto a realizar. Se consideran dos medios de locomoción principales, o sea, las más ocupadas, como son las cadenas de tránsito y los neumáticos utilizados para diferentes tipos de máquina. Las cadenas de tránsito son utilizados pues, para terrenos inestables. Presentan mayor tracción al suelo, pero menor velocidad de desplazamiento. Esta es una banda que tiene dientes, esa hace que la máquina tenga pues mayor tracción a la tierra y pueda pues desplazarse por superficies que no son estables, no son planos. Y un ejemplo de una máquina que pueda utilizar cadenas de tránsito es la bulldozer. Aunque cualquier máquina, bueno, no cualquier máquina, pero algunas máquinas se le pueden cambiar pues de cadenas de tránsito a neumáticos o de neumáticos a cadenas de tránsito. Los neumáticos pues, son utilizados para terrenos estables, presentan menor tracción en el suelo y una mayor velocidad de desplazamiento. El neumático, también denominado pues, cubierta, es una pieza toroidal hecha de caucho que se coloca en las ruedas de diversos vehículos y máquinas. Permite un contacto adecuado por adherencia y fricción con el pavimento, pues posibilitando el arranque, el frenado y la guía. Pues las máquinas con neumáticos, pues como lo dice, menor atracción al suelo y se necesitan utilizarse pues en superficies planas, y esto hace que esta máquina pueda desplazarse más rápido que las de una cadena de tránsito. Un ejemplo de una máquina con neumáticos pues es la retroexcavadora, pero como yo lo había dicho, pues algunas máquinas pueden cambiarse de cadenas de tránsito a neumáticos. Y los neumáticos generalmente pues tienen hilos que los refuerzan, y dependiendo de la orientación de estos hilos pues se clasifican en diagonales y radiales. Los de tipo radial son estándar por casi todos los automóviles modernos. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues que hay distintos neumáticos, tipos de neumáticos que puede utilizar nuestra máquina. Entonces es importante saber de qué están hechos estos neumáticos, lo que está reforzado y así, para que nos pueda tener una buena durabilidad dentro de nuestra obra. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. Pero bien, continuando, yo, Roberto Carlos Guerrero Galindo, les hablaré acerca de los sistemas auxiliares. Comenzando por qué es un sistema auxiliar. Es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados que realizan una actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre datos de energía y o materia para proveer información, ya sea a los sistemas de frenos o de arranque o todos los demás. Como primer sistema tenemos el sistema eléctrico, el cual son conjuntos de dispositivos cuya función es proveer la energía necesaria para el arranque y correcto funcionamiento de todo ello.
También abarca lo que es la iluminación, lo que son los tableros, todo ello. Como siguiente tenemos el sistema de arranque. El sistema se compone de batería, motor, arranque y alternador con su regulador incorporado. Este sistema es el que requiere más potencia de todos los de la máquina. En motores antiguos también se contemplan bujías de precalentamiento o calentadores para motores dotados de sistema de precombustión. Requiere más potencia puesto que es el que hace que todo comience a trabajar y todos los sistemas laboren como uno. Como siguiente tenemos el sistema hidráulico. Como siguiente tenemos los sistemas neumáticos, los cuales son sistemas que utilizan un aire u otro gas como medio para la transmisión de señales y o potencia. Los sistemas neumáticos se usan mucho en la automatización de máquinas y en el campo de los controladores automáticos. Después tenemos el sistema de frenos, el cual primero debemos saber que son utilizados para detener o disminuir la velocidad de algún cuerpo, generalmente un eje o un eje de transmisión de tambor. Existen tres tipos de frenos: los frenos de disco, los de tambor y los frenos de cinta. Por lo general los frenos de tambor son utilizados en vehículos un poco más pequeños, no en estos vehículos tan pesados. Para esto ya se ocupan más los frenos de cinta. Como siguiente tenemos el sistema hidráulico, el cual funciona por medio de fluidos a presión que hacen que éste maneje grandes fuerzas. Por lo general los fluidos pueden ser agua o aceite. Entre sus componentes básicos podemos encontrar tres bombas hidráulicas: la que es la de engranajes, la que es de paleta y la de pistones. Después tenemos las tuberías, las válvulas, los depósitos, los motores y los filtros. Como conclusión, hemos llegado a que en esta exposición hay temas muy importantes para nuestra carrera. Como bien lo dice, la materia es maquinaria pesada. La maquinaria es una de las partes más importantes dentro de la construcción, ya que éstas nos van a ayudar a poder edificar de manera más fácil. Por lo tanto, tenemos que conocer bien para qué sirve cada una, en qué casos se usan, y así como también tenemos que conocer su funcionamiento de estas, ya que en algún momento, cuando estemos en obra, estos conceptos van a ser de mucha ayuda para nosotros y nuestros trabajadores.